Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esto que es Hagamos Números. Hoy quiero arrancar el programa sin dejar pasar, mandarle un abrazo muy especial desde acá y mandarle mucha fuerza al señor Chiche Helblum, que como todos saben, compañero nuestro acá del canal, y además he estado muchas veces en diferentes programas suyos acá de radio. La verdad que es un gran tipo, Chiche, y está pasando un momento complicado, así que desde acá le deseamos mucha fuerza, que se recupere lo antes posible. Y bueno, también le hacemos llegar desde acá el saludo a él y a todos sus seres queridos, toda su familia, a todos los que están hoy cerca acompañándolos, y que se recupere lo antes posible. Un gran tipo, Chiche. Bueno, vamos a arrancar con la noticia del día, como hacemos todos los días. Lamentablemente hoy te tenemos que contar de otro récord que se marcó de contagios en el día de hoy. Son 2.635 los nuevos infectados. Lamentablemente esto en un momento en que se marca que de continuar con la tendencia se llegaría a una situación de colapso del sistema sanitario. Por ahora seguimos marcando récord tras récord y la cuestión de los contagios sigue avanzando, sigue creciendo. Esto preocupa mucho. En el día de mañana va a haber un anuncio, te lo anticipamos ya ayer, de parte del propio presidente de la Nación, que después de haber tenido varias reuniones, mañana va a tener otra reunión con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, teniendo en cuenta que el foco de esto es el AMBA, el área metropolitana. Hoy hubo algo más de 1.000 casos en la ciudad y un poco más de 1.400, 1.500 en la provincia de Buenos Aires. Estando acá el foco de todo esto, bueno, se va a decidir y mañana va a ser anunciado así el retorno a algo muy parecido a la fase 1. Aquella inicial, aquella que conocimos a partir del 20 de marzo, donde la restricción era prácticamente absoluta. Alguna diferencia con esa va a haber, por ejemplo, los bancos. ¿Te acordás que en aquel entonces los bancos habían cerrado completamente? En esta oportunidad, donde ya están abiertos, trabajando con turno, etcétera, se contempla que seguirían con esta modalidad. Pero salvo algún que otro detalle como este que te digo de los bancos y algunos que nos vamos a ir enterando mañana cuando se haga el anuncio, lo cierto es que vamos a volver en el ámbito del AMBA a algo mucho más parecido a aquella restricción que a lo que estamos viviendo los últimos días. Y la realidad es que todo indica que es necesario hacerlo. La realidad es que esta evolución preocupa, que quienes siguen de cerca esto y quienes hacen los estudios, no solo los sanitaristas, los especialistas, sino matemáticos, científicos que están siguiendo esto de cerca y que están asesorando al presidente y están haciendo cálculos, le están mostrando tendencias que marcan que estamos muy cerca, a pocos días, en caso de que esto continúe así, con el colapso del sistema de salud. ¿Qué es lo que se quiere evitar? ¿Qué es lo que se quiere evitar desde el día 1? ¿Sí? Para lo cual todos estamos haciendo un esfuerzo enorme, para lo cual el gobierno tomó nota de manera anticipada de lo que estaba ocurriendo y evitó y fue postergando y fue preparando el sistema sanitario para que esté justamente en condiciones para recibir esta situación. Pero bueno, ahora la cosa se complica, el virus está circulando y por eso es necesario y que hagamos un esfuerzo todos. Se entiende, a nadie le gusta esto, se entiende que esto tiene un costo económico muy importante, que, como varias veces te repetimos acá, es una falsa dicotomía la que se plantea entre economía o salud. No es una cosa o la otra. Las dos van de la mano, tienen que ver absolutamente, van unidas. Entonces, fíjate lo que pasa en otros países, en un rato te voy a hablar de eso, te voy a mostrar lo que pasa en otros países donde por el discurso de priorizar lo sanitario, por el discurso de priorizar lo económico, se descuidó el aspecto sanitario, hoy están con consecuencias dramáticas en términos de salud y con consecuencias dramáticas en el plano económico. Entonces, el camino que inicialmente inició recorrer la Argentina, que fue priorizar la salud, es el correcto. Ahora, a todos nos hubiera gustado que hubiese bastado con 15 días de cuarentena, con un mes. Lamentablemente se extiende, se estira, esta situación va siguiendo. Sabemos los problemas que hay, lo que sufrimos cada uno en su caso particular por tener que estar atravesando esto, pero bueno, lamentablemente en este momento no hay otra alternativa que avanzar por acá. Pero este es un problema no solo
de la Argentina. Es un problema mundial y aprovecho y abro saludando a Gustavo. Buenas noches, Gustavo Idoyaga. Y contame, hoy hubo una situación muy complicada también en otros lugares del mundo, ¿no? Sí, Agustín. Buenas noches a todos. Bueno, podemos comenzar primero por Estados Unidos porque tuvo un récord de contagios el día de hoy. Y en Estados Unidos tenemos una imagen, mira Agustín, porque realmente yo te diría que es espeluznante. A ver si tenemos la imagen de Estados Unidos, si lo ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Qué está firmando? Está firmando el muro con México. Lo hizo el día de hoy. ¿Sabe lo que dice? Que este muro sirvió para frenar el COVID. Realmente un papelón, tiene 2 millones de contagiados, la situación es tremenda, la cantidad de muertos que tiene Estados Unidos y también un récord de contagios en el día de hoy. Y hablando de desconfinamiento y rebrote, lo está ocurriendo en Europa. La semana pasada, ¿te acordás que habíamos comentado que un frigorífico, 600 trabajadores se habían contagiado? A 30 kilómetros de esa localidad, a 30 kilómetros, si podemos verlo ahí, a 30 kilómetros, 1.300 trabajadores se contagiaron. Ahí lo tenés, Tony. Ese es un matadero también vinculado a la actividad cárnica. ¿Qué es lo que está pasando? Se cerró en Alemania una región con 670.000 habitantes. O sea, desconfinamiento y aparecen nuevos brotes, en este caso un país serio que tiene actividad industrial, pero fíjate qué es lo que pasa. Viene concatenado a lo que vos estás diciendo. Y también, Agustín, si me permitís otro tema internacional, para aquellos que dicen que nuestra cuarentena es muy larga, Perú tiene 100 días de cuarentena y 260.000 contagiados. O sea que, y esto lleva a ver algunos aspectos que en nuestro país, en lo social, hay una red de contención. Con eso no quiero decir que estemos bien, pero hay una red de contención y no tenemos el nivel de contagios que tiene Perú. Bueno, así están las cosas en el mundo. En un rato te voy a contar lo que pasa con la economía también en el mundo, pero la cuestión de la salud complicada. Rebrote, hoy un récord absoluto de contagios en, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero volvamos acá al plano doméstico. Te saludo, buenas noches, Lore. Contame qué está pasando acá con el tema de las camas, de terapia intensiva. A ver, más detalles sobre esto. Buenas noches, Agustín, buenas noches a todos y un gran saludo a la familia de Chiche Helping y a Chiche toda la fuerza desde aquí. Con respecto a esto, hay una información nueva que está aportando el Ministerio de Salud de la Nación en cada uno de sus reportes. Son 2 por día y tiene que ver con las unidades de terapia intensiva, las llamadas UTI. En ese monitoreo, que es el de hoy, el primero que envía el Ministerio de Salud, se habla de 433 casos confirmados de internaciones en UTI, es decir, en unidades de terapia intensiva totales, y un porcentaje de ocupación total de camas de adultos en nación 45%. Y este dato, que es central, es importante porque es parte del acuerdo entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. El dato de ocupación de camas en AMBA, 52%, y es parte de lo que informaron cada una de las jurisdicciones para conocer este dato preciso. Pero hay más para contar sobre esta situación, porque seguramente sabrás, Agustín, que hubo hoy una reunión muy importante en la que el presidente Alberto Fernández fue uno de los protagonistas, y esa reunión, que fue por Zoom, ahí tenés la foto, fue una reunión en la que estuvieron todos los líderes iberoamericanos. En esa charla, el presidente Alberto Fernández, entre otros, porque por supuesto hubo palabra de varios, tuvo una frase muy importante para tener en cuenta, una frase larga, la voy a leer textual, que dice: si no actuamos juntos, la pandemia del desempleo, la desigualdad, la pobreza y el hambre se expandirá por la región con la voracidad de un virus contagioso. Frase que frente a sus pares iberoamericanos expresó el presidente Alberto Fernández. ¿Con qué intención? Con la de empezar a trabajar en conjunto, y seguramente vos podrás aportar más información al respecto, para ver si los organismos internacionales, incluido el Fondo Monetario Internacional, aportan algo de dinero para trabajar en la lucha contra el COVID, algo que hasta el momento no ha sucedido, ¿no? No, hasta el momento no. Se hablaba en algún momento de que el Fondo Monetario amplíe esto, que la moneda que emite el Fondo Monetario, que se llama Derechos Especiales de Giro. Es una moneda que emite y que reparte entre todos los países miembros. Argentina es uno de ellos. Cuando la última vez que ocurrió una expansión de esta moneda que ayuda a financiarse a los países fue allá por la última gran crisis internacional, la del año 2008, 2009, ¿se acuerdan? Crisis financiera que explotó en los Estados Unidos, se diseminó a lo largo de todo el mundo. Lo cierto es que el gobierno de Estados Unidos frenó
esa política de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque no quiere que el Fondo Monetario asista a determinados países con los cuales ellos están en tensión. Una actitud bastante mezquina, pareciera una situación tan compleja como la que estamos atravesando, pero real. Lo cierto es que además la Argentina es un gran deudor del Fondo Monetario a partir de la política de endeudamiento irresponsable, a mi entender, que llevó adelante el gobierno anterior y que hace que hoy tengas los márgenes muy acotados. Hoy Argentina está en la otra punta, está tratando de reestructurar una deuda con los acreedores privados y diciéndole al Fondo Monetario, aguantame que reestructure esto, que después me siento y te atiendo a vos y vemos qué hacemos con la tuya, porque acá no hay un sope para pagarle a nadie. Bastante complicada la situación. Otro tema hoy, Vicentín. Hubo otro revés, no una cosa terrible, pero el juez de la causa Vicentín metió una cuestión que lo que hace es extender los plazos y que de alguna forma ratifica esto que había dicho hace ya las últimas horas, que tiene que ver con que por el momento siguen los directores de Vicentín a cargo de la operatoria de Vicentín, algo que se pretendía correr de entrada con la intervención, que después los interventores no fueron interventores, sino que fueron veedores. Bueno, en el marco de esto pareciera por el momento que las ventanas que va abriendo el juez de la causa de Vicentín, allá en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, van más en línea con la empresa, con los intereses de la empresa y del directorio de la empresa, que con las intenciones que tiene el gobierno de avanzar en esa situación. Bueno, veremos cómo sigue esto también de cerca. Otra tensión que está apareciendo ahora y que se va tomando fuerza y fuerza es por los aguinaldos. ¿Te acordás que te venimos contando ya hace un tiempo? El presidente hace mucho tiempo ya, cuando le plantearon, che, usemos el ATP, ¿sí? Esto que el Estado asigna para pagar parte de los salarios del sector privado, usemos eso para pagar aguinaldos. De entrada el presidente dijo, no, muchachos, no, pará, el ATP está para lo otro, porque si no ya no hay margen para tanto. En un rato te voy a hablar del ATP, que se viene la tercera etapa, y te voy a dar detalles. Pero lo cierto es que cada vez son más los sectores. Hoy la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Confederación de Empresarios de la Cejera, de Empresarios de la República Argentina, etcétera, le hicieron llegar comunicados al gobierno diciéndole, por favor, atiendan la situación de las pymes. Ninguno tiene la posibilidad de pagar aguinaldo. ¿Qué hacemos con esto? El sector público lo paga en cuotas. Algunas empresas grandes a las cuales no les está yendo tan mal por rubros muy específicos, se supone que lo pagará. Los bancarios enseguida se manifestaron en contra de esta situación de pagarlo en cuotas. Bueno, ahora las pymes le vuelven a decir al gobierno, hagan algo por favor, porque no lo podemos pagar. Por ahora la respuesta de parte del gobierno es, vamos a asistir con más líneas de crédito, a tasa subsidiada, a tasa muy baja, pero no te regalamos más la guita, no hacemos más subsidios. Bueno, la tensión está ahí puesta porque es muy complicada la situación y las empresas, las pequeñas y las medianas sobre todo, no pueden afrontar el aguinaldo, según lo que declaran, ni siquiera en cuotas, no pueden afrontarlo. Bueno, en el medio de esto te voy a estar contando en un ratito nomás algo que acá titulamos No se salva nadie. No se salva nadie, no se salva nadie acá adentro, no se salva nadie afuera. ¿Y a qué nos referimos? Al tema económico, a lo que implica la existencia del virus, del coronavirus, la diseminación del virus, la circulación a lo largo de todo el mundo y cómo va impactando. Te voy a dar detalles. Mirá, ahí está. No se salva nadie. Te voy a dar detalles de qué está pasando acá en Argentina y te voy a dar dando detalles de qué está pasando en el mundo. Y vamos a volver a hablar del Fondo Monetario, del cual hablamos recién acá. Todo esto ya en minutos, nomás ya mismo acá en Hagamos Números, pero primero no sé si ya tengo confirmado, porque tenemos una comunicación muy importante esta noche, que te la voy a contar en un ratito. Pero primero, antes de arrancar con esta comunicación, terminá por favor de desarrollarme, Lore, qué es lo que tenemos también para esta noche. Mira, tríptico, me olvidé de hacer el tema de la magia de la televisión. La magia de la tele, claro. Sí, me olvidé. Faltó el chan, ¿no es cierto? Faltó el chan, sí. A ver, hacelo, ahí está. La magia. Bueno, ahora sí. A ver, contame, Lore, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de un tema súper importante y tiene que ver con aquello que estamos dispuestos a dar, ¿no? Y como el gran Fito Páez lo dice, dar es dar. Y de eso se trata. Vamos a contar acerca de qué significa la donación de plasma, pero abordándolo desde un costado que es muy interesante, porque es el costado del mensaje.
el cómo de ese mensaje, el contenido también de ese mensaje. Lo vamos a hacer con datos y vamos a hablar con el especialista y además la persona que se ocupa de estas cuestiones en el Ministerio de Salud de la Nación. Todo esto en un ratito aquí en Hagamos Números. Mirá cómo se mete Fito en todo esto, ¿no? ¿Viste? Ayer estábamos con el sin COVID y ahora Y dar hoy es dar. dar ¿no? es dar. La anticipó toda el tipo. Toda. Contame, Gustavo, dale. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Por qué? Porque a fin de mes se vence el tema de los precios máximos. Ustedes saben que los precios de almacén fueron los que más se contuvieron. Entonces, le vamos a adelantar acá qué fue lo que pasó, qué productos fueron los que más aumentó su demanda en la pandemia y la presión que están ejerciendo los formadores de precios acá en instantes. Bueno, dale, todo esto mientras te confirmo ya mismo la comunicación telefónica que tenemos preparada sobre un tema importantísimo para tratar esta noche. Mientras tanto te voy contando lo que pasa con la economía acá en Hagamos Números. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, acá estamos y te cuento ya mismo, tenemos en comunicación telefónica al señor Ricardo Pignanelli, que es secretario general del ESMATA, el sindicato de los trabajadores del sector automotriz. Hace rato que seguimos de cerca lo que está pasando y queríamos tener una conversación con él. Buenas noches, Ricardo, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Agustín. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Ricardo, primero hablar del sector en particular, del sector automotriz, que durante el mes de abril estuvo completamente parado, no se produjo ningún auto, y después empezaron por lo menos algunas terminales a trabajar con protocolos. ¿Nos podés contar mejor cómo está la situación ahora? Están trabajando todas, están todas, preparamos los protocolos ya hace un mes de cuando se levantó, nosotros arrancamos creo que el 14 de mayo, o sea, ya están todas arrancando. Sí, hicimos los protocolos sanitarios y por arriba de los protocolos sanitarios arreglamos con las terminales hacer los hisopados. Ajá. Los hisopados, que el 50% lo va a amortizar la fábrica, el 50% el gremio, pero vamos a trabajar lo más seguro posible. Viene bien. ¿Le están haciendo, Ricardo, le están haciendo hisopado a todos los trabajadores de las terminales? Sí. Y llevamos unos 7.000 ya hecho, 6.000 y pico. Ajá. Y la verdad que bien, porque también la medida de seguridad y hablar con los compañeros, andamos más o menos en un 1% de sobre los 6.000, andaremos en un 1% de positivo. Que la mayoría son los famosos, ¿cómo es? Se le dice... Sí, asintomático. Asintomático. Ajá. Y cada vez que encontramos uno, peinamos enseguida el área y está dando resultados porque, por ejemplo, en Toyota, que es la que más primero arrancó, que hizo ya 2.500 hisopados. Sí, tuvimos unos 11 casos positivos. Ajá. En Ford hicimos 500 y tenemos 2 casos. En Volvo hicimos 670 y tuvimos 5 casos. Y Ricardo... Ya sabe que una autoparte también hicimos, que es la que está ahí Sí. Hicimos casi 800 casos y ahí sí, que está ahí en Escobar,
nos dieron 20 casos, pero lo tenemos todo controlado. Ricardo, una consulta. Mandado. Porque una consulta, el sector automotriz es muy importante para la Argentina, para la producción, para el empleo, la generación de empleo, las autopartes, etcétera. Esto que ustedes lograron y estos protocolos permitieron volver a la producción. Ahora se habla de que mañana el presidente anuncia una vuelta atrás en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, un regreso a la fase 1, una restricción muy fuerte. Ustedes con los protocolos lo que tienen ya pensado es en seguir trabajando aún en esta situación. Y nosotros en los protocolos incluimos los colectivos, o sea, el transporte base propio, incluimos la temperatura en todos lados, los sistemas de salubridad están todos perfectos, ¿viste? Y bueno, y te digo, se produjeron, en Toyota solo, te voy a hablar porque la primera que arrancó se produjeron 6.000 unidades. El 20% se vendieron en la Argentina, el 50% en Brasil y el 30% se exportó a otros países de Sudamérica. Bueno, eso es bueno porque es una fuente de ingreso de divisas que tanto necesita el país. Ricardo, le quiero hacer una pregunta acá a mi compañero Gustavo Vidoyaga. Ricardo, buenas noches. Ya que estuvo comentando, bueno, qué buena noticia lo que está diciendo de que se retoma la actividad. ¿Cuál es el nivel de actividad que hay ahora, teniendo presente que también el nivel de actividad en la gestión anterior había caído? ¿Qué nivel tenemos ahora? Y el nivel que tenemos ahora tenemos el mismo nivel que cuando cayó la gestión anterior. O sea, empezamos con el nivel con que estaba caída la gestión. Nosotros estamos hoy en el 55%, 50%. Estamos trabajando prácticamente en un turno. ¿Me entendés? Sí, sí. Nosotros el año pasado tuvimos el último año laburando en un turno y con mucho licenciamiento. Así que el nivel de actividad arrancó como si fuera noviembre del año pasado. Ricardo, estamos en un turno también porque hay gente que tiene de riesgo y bueno, esta gente no se la convocó. Ricardo, antes de cerrar la nota, todo esto la verdad que es una gran noticia porque que hayan logrado desde el sindicato con las empresas poner a trabajar un sector tan importante, para nosotros que seguimos de cerca lo que pasa con la economía, es una muy buena noticia. Otro tema sobre el cual me interesa tu opinión tiene que ver con el tema de Vicentín, que acá lo seguimos también de cerca. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, hizo una presentación sobre una solución alternativa a la inicial. ¿Cuál es tu lectura de esto que está pasando ahí con lo de Vicentín? Yo creo que era una posición coherente la que había hecho Perotti. Muy coherente era. Pero bueno, aparentemente por lo que escuché, en el concurso se la rechazó o la minimizó. Yo creo que Perotti no había planteado una intervención transitoria hasta que a los pequeños productores se le arreglaran las deudas, siguiera la gente que está en las empresas trabajando y tratar de recuperar la empresa, que es una actividad, es una de las empresas que se convirtió en una empresa estratégica en la alimentación, no solamente para nosotros, sino para afuera. Acá lo que pasa es que se ha tomado como si fuera que el gobierno la quiere apropiar, y yo creo que el gobierno lo que hizo es llamar a la reflexión a los dueños, porque inclusive se reunió con ellos. Entonces, si la garantía es que está buscando el gobierno, que la actividad siga, que los 6.000 puestos de trabajo sigan, que los pequeños
Sí, productores sigan, porque los pequeños productores no tienen para seguir cosechando si no cobran los granos que entregan. Sí, claramente. Creo que es así. Entonces, mira, Luis, me pasó allá le conté una anécdota allá por el 2018. Ajá. Que los compañeros de la fábrica, por ahí no había una prolijidad en las declaraciones juradas, sí, con los impuestos a la ganancia. ¿Sí? Y además, ya que el sindicato siempre le dijo a los cuerpos orgánicos, el impuesto puede gustar, no gustar, pero bueno, hay que pagarlo porque es lo que sirve para seguir sosteniendo lo que no tiene trabajo o hacer producir más al país. Ajá. Bueno, los pibes, la mayoría son toda gente joven, tengo un promedio de 27 años y bueno, que querían hacer el rancho, que era lógico, ¿no? Ajá. Porque por ahí con los préstamos, si se hubiera metido la uva, sí, estaban que le hubiera pasado. Sí. Bueno, entonces, un día llamaron a una de las fábricas, a varias, de la FIT, ¿sí? Estaba Cucucholi, ¿cómo es? Sí, Cucucholi. El último que estuvo. Sí. Yo una cosa, primero trató de investigar si el gremio había empujado a los trabajadores a que la declaración jurada no sea real. Ajá. También trató de inculpar por ahí a alguna empresa también. Y nada de eso había pasado. Ajá. Pero ¿sabe una cosa? Los muchachos tuvieron que pagar todo, porque si no los procesaban. Ajá. Ajá. Compañeros que estaban trabajando sábado y domingo, que estaban cumpliendo para poder fabricar, para exportar y que entre en divisa. Ajá. Entonces a uno a veces le pone a pensar cuanto más grandes son, no tenés derecho a tomar de boludo a los demás. Ajá. Está clarísimo. Está no clarísimo. sé si me entendés lo que quiero decir, ¿no? Está clarísimo. Está clarísimo. Te agradecemos. El gobierno ahora le tendió una mano, ¿viste? Ajá. Ajá. Y bueno, Ajá. alguien dice, me parece que te agrandaste, Chacarita. ¿Sabes por qué? Porque de la General Paz para acá, Ajá. para el interior, sí, o sea, donde vivo, de la General Paz para acá, Ajá. hay mucha pobreza, mucha falta de trabajo, hay mucha bronca, pero ¿sabe qué? Pensamos que no queremos no queremos ver como cristianos que somos los cajones de muerto apilados en las esquinas. Ahora me parece que en otros barrios donde hay muchos pastitos, mucho asfalto, Ajá. muchos edificios con mucha altura, por ahí se creen que no lo van a ver, y no van a ver igual que nosotros. Sí, y todo se ve y todo está claro. Se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por la conversación, por la llamada de esta noche, Ricardo. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Bueno, ahí lo tenías a Ricardo Piñanelli, secretario general del sindicato de ESMATA, un rubro muy importante, clave, que retomó la actividad y ahí en el medio también aprovechó y nos contaba algunas cosas más, metiéndose también en el plano de la política. Bueno, ahora ya mismo me meto a explicarte qué es esto acá de que no se salva nadie. Nadie. A ver, arrancamos con esto. No se salva nadie. ¿A qué me estoy refiriendo con esto de que no se salva nadie? Mirá, qué linda animación que tenemos. No se salva nadie de nadie. Arranquemos con los datos.
La economía. Por un lado te hablamos de la cuestión de la salud y la economía. El Fondo Monetario Internacional declaró en el día de hoy, a través de un informe que dio a conocer, que comunicó con unos datos que ahora te voy a mostrar, que el mundo está pasando por la peor recesión desde la Gran Depresión. La Gran Depresión fue esa terrible crisis de la década del 30 que explotó por una crisis financiera en los Estados Unidos en el año 29 y que después disparó una gran recesión mundial, hito en la historia de la humanidad. Lo que dice el Fondo Monetario es que la peor recesión desde la Gran Depresión la vamos a sufrir, el mundo la va a sufrir todos este año. Avanza, mirá, para entender más qué es lo que está pasando. La caída para el Producto Bruto de la Argentina que proyecta el Fondo Monetario Internacional para este año 2020 es 9,9%. ¿Te acordás que acá, que solemos tener ese vicio de anticiparte las cosas, acá te contamos que en el año 2002 la Argentina, después de la crisis terrible del 2001, cayó 10%? Y que eso fue terrible, todos los que vivimos eso recordamos ese momento trágico de la economía argentina, nuestra historia económica reciente. Bueno, el Fondo Monetario dice que este año vamos a caer 9,9%, y cuidado, que puede ser peor, porque en abril, ¿sabés cuánto preveía, cuánto proyectaba el Fondo Monetario que iba a caer la economía argentina el mes pasado, el anterior, en abril? 5,7%. Corrigieron la proyección a menos 9,9%. Si esto se extiende, probablemente haya que corregirla y sea más fuerte aún la caída. Lamentablemente, otra alternativa no hay. A ver, avancemos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Porque vos decís, che, Argentina va a caer un 10%, ¿cómo? Y algún trasnochado aparece por ahí criticando y diciendo, porque no les importa la economía, porque nos quieren hacer sufrir a todos. No, porque se está preservando la salud. Y no es un tema de la Argentina, exclusivamente de la Argentina, este dato que te estoy dando. Mirá lo que proyectó hoy el Fondo Monetario para el mundo. España, 2020, 12,8% de caída. Y tuvo una crisis sanitaria terrible hace un tiempito atrás, hace pocas semanas. Italia, que en un momento te contamos que colapsó el sistema sanitario y elegían a quién le daban un respirador y a quién no. Elegían entre la vida y la muerte, quién moría y quién no. Italia, 12,8% de caída este año del Producto Bruto. Francia, 12,5% de caída. México, 10,5% de caída. Reino Unido e Inglaterra, que arrancó Johnson al principio diciendo, importa esto, vamos a salir todos a laburar, el que se tenga que contagiar, que se contagió él mismo, terminó en terapia intensiva, reculó, 10,2% de caída. Inglaterra, el Reino Unido. Mirá, avancemos con el resto de los países. ¿Por qué? Porque recién después de este, ¿tenemos ahí para avanzar? Recién después de ese aparece la Argentina con su 9,9%. Después de todos esos que te mostré, de Italia, de España, de Francia, de todos estos que te mostré, Reino Unido, aparece la Argentina. Después Brasil, donde el Fondo Monetario proyecta que va a caer un 9,1%. Estados Unidos, donde el Fondo Monetario proyecta que va a caer un 8%, la principal economía del mundo, y Alemania un 7,8%. Entonces, ¿es terrible la caída de Argentina? Sí, es terrible. Se compara con la del 2002, un momento terrible de la historia económica nuestra, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? Estamos frente a un fenómeno global. Estamos frente a un fenómeno global donde creo que no debería haber discusión en que la prioridad es la salud. Y después, ¿cómo se contiene la economía? Que no la podés dejar a la libre, a la buena de Dios y que no, está bien porque cierran comercios y acá te lo contamos, porque cierran industria y acá te lo contamos, porque ayer el dato de desempleo volvió a 2 dígitos y te lo contamos y te mostramos y es terrible lo que está pasando. Pero esa es la situación que toca enfrentar priorizando la salud. Economías que no priorizaron la salud, en términos económicos, están peor que nosotros. Por eso es falso el dilema entre una cosa o la otra. Mirá, datos que se dieron a conocer hoy, el INDEC, abril, vinculados al mes de abril. Supermercado, las ventas en supermercados, ¿sabes cuánto crecieron? 0,2. Estancadas, sin tener en cuenta los precios, ¿no? Las ventas en cantidades. 0,2, estancadas en relación al año pasado, el mismo mes del año anterior. ¿Sí? Eso da cuenta de una situación complicada, porque supermercados estamos hablando de alimentos, de consumo básico, apenas que se sostiene.
Centros comerciales, que también releva el INDEC, obviamente 98,6% de caída, porque sabemos todos, los centros comerciales durante el mes de abril estuvieron absolutamente cerrados, todos, no hay actividad, como todavía ocurre acá en el AMBA. En algunas provincias, donde la cosa está más controlada, volvieron a abrir los centros comerciales, con lo cual este indicador de carácter federal va a mejorar un poco. Acá todavía sigue mal, pero el mes de abril fue terrible, letal para este rubro, este sector. Avancemos un poquito más con la información y ahí tenemos un dato que dio a conocer Fiel, la Fundación de Investigaciones Económicas de Latinoamérica, que da cuenta para mayo de una caída de la industria, de la producción industrial de 19,9%, 20% de caída. Mayo, un mes donde algunas actividades industriales retomaron, como por ejemplo la automotriz. Acabamos de hablar con Piñanelli y nos contaba. Abril estuvieron todas las terminales paradas, se trabajó durante ese mes en un protocolo muy estricto para cuidar la salud de los trabajadores y en mayo se volvió a trabajar. Ahora, ¿qué es importante destacar de algo que recién hablábamos con Piñanelli también? Que el nivel de actividad bajo que hoy tiene la industria es igual al que tenía antes del freno por el coronavirus. ¿Qué te quiero marcar con esto? Que la industria en Argentina y muchos sectores claves venían en una situación desastrosa, consecuencia de la política económica del gobierno que terminó el año pasado. Entonces, el nivel en el cual te agarra el impacto del coronavirus, que le pega a todo el mundo, en Argentina es peor, porque te agarró en un nivel mucho más bajo, que tiene que ver con cómo se tomó esta situación al inicio de este año, por cómo venía de la dinámica de los últimos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Noticia, hoy se conoció acerca del ATP, el programa de asistencia al trabajo y la producción, por el cual el gobierno le paga parte de los sueldos a los trabajadores del sector privado. Se viene el ATP 3, se pagó un mes, se pagó el segundo mes, ya se está discutiendo y trabajando sobre cómo va a ser la modalidad del tercero, el del mes de julio, el de los salarios del mes de julio. ¿Cuál es la novedad? Se va a empezar a trabajar ahora por zona geográfica y por rubro, es decir, se va a atender particularmente a los rubros que están complicados por la situación y a las provincias que están complicadas. Aquellas que ya normalizaron bastante su actividad, bueno, se les va a quitar un poco la atención porque ya no da para seguir sosteniendo este programa de carácter global durante tanto tiempo, tan diseminado. Va a haber más préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Volviendo al ATP, en algunas provincias se va a limitar en un salario mínimo vital y móvil, lo que se paga. En el ámbito del AMBA va a seguir en 2 salarios mínimo vital y móvil porque es la zona roja, digamos, la zona caliente, donde está el foco del conflicto con el virus. Más préstamos a tasa cero para monotributistas y autónomos, se está hablando de eso y se confirma ya en las próximas horas, y más préstamos para pymes, aquellos famosos préstamos al 24%, una tasa muy por debajo de lo que es la inflación, que está casi en el doble de eso, anualizada. Entonces, esto es un dato alentador, además del ATP, préstamos para estos sectores. Ya mismo, rapidito, me voy, porque hoy tenemos de todo. Este es un programa muy dinámico, el de hoy, a lo que nos estaba contando Lore acerca de la información que tiene para esta noche. Lore, contame. Y nos vamos a ir con la información que tiene que ver con la donación de plasma. Y voy a empezar a contarte, me voy a ir a contártelo allá, Venite. Cómo va a ser esta historia de los proyectos de ley. Porque lo primero que vamos a contar aquí es que hay una serie de proyectos de ley que no solamente están en el ámbito del Congreso Nacional, sino que además vienen de la mano de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y de la legislatura porteña, de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. En este dar es dar. Lo que nosotros queremos contar es el contexto político, pero también el contexto en lo que respecta a la información científica y por supuesto que haya un científico para contarnos. Lo primero es el dato político. Dale, y vamos a avanzar con ese dato político. Estos son los proyectos de donación de plasma. Lo ponemos así en un genérico, pero tienen algunas particularidades. Vamos a avanzar con las especificidades. El primero de ellos es el del Congreso Nacional. Es un proyecto del diputado Máximo Kirchner, del Frente de Todos, pero que está apoyado por todas las bancadas. Está la oposición también apoyando. ¿Qué es lo que promueve este proyecto? Porque no es lo mismo uno que el otro. Promueve una campaña nacional de donación de plasma. Esa es la idea inicial de este proyecto, que se busca
discutir y debatir dentro del Congreso en esta modalidad remota o esta modalidad mixta que está llevando adelante en sus sesiones, acompañado por todos, como decíamos. En la legislatura bonaerense, también un proyecto del Frente de Todos, en este caso de la legisladora María Laura Ramírez, que lo que está proponiendo es un proyecto de ley para que haya un incentivo para la donación de plasma para aquellos recuperados. Aquí hay un trabajo conjunto realizado por la legisladora y sus acompañantes. Hay un proyecto también de la oposición, pero aparentemente va a quedar en la nada. Y acompañado, como decíamos, por el trabajo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. El Ministerio de Salud, entre otras cosas, ha estado brindando alguna serie de datos, pero que son datos muy preliminares, porque todo esto es muy preliminar, de cómo fueron funcionando y cómo fueron respondiendo a aquellos pacientes que fueron tratados con plasma en la provincia. Y en el caso de la legislatura porteña, el bloque completo del Frente de Todos, y aparentemente sería también acompañado por todos, está presentando otro tipo de proyecto de ley que tiene que ver con presentar esta declaración de interés público para la donación. En el caso de la de nivel nacional, también le brindaría a los donantes la posibilidad de tener un par de días de licencia cuando vayan a convertirse en donantes. En todos los casos, para ser donante, después lo vamos a hablar con el médico, necesitas todos los mismos requerimientos que para ser donante de sangre. Es igual, además de haber tenido COVID, por supuesto, y estar recuperado de esa patología. Y en las 3 legislaturas, el Frente de Todos. Es la presentación, pero digamos que el Congreso de la Nación, y vale la pena decirlo, este proyecto de Máximo Kirchner está acompañado por todas las fuerzas políticas, firmado por todos los titulares de las bancadas. Así que hay un empuje para que esto pueda salir y tenga que ver con declarar de interés, empujar para que haya una campaña para la donación. Acompañar, lo que no estarían moviendo el lápiz mucho, ¿no? Porque, bueno, habría que empezar a moverlo de a poquito. Yo quiero contar algunas cuestiones que tienen que ver con lo médico y me voy a meter en un territorio que después lo va a explicar mucho mejor nuestro entrevistado. ¿Por qué focalizar en el mensaje? Es el título. Y me parece que ese es el punto central de toda esta historia. En primer lugar, porque no está comprobado que la donación de plasma sea la solución. Es muy difícil, cuando se somete a un paciente a los diferentes tratamientos que se llevan adelante, determinar si respondió bien o mejor a A o a B. Hay varios tratamientos que se hacen a la vez con aquellos pacientes que tienen COVID y con algunas particularidades, porque en esta hipótesis de que los pacientes mejoran, la particularidad es que los que mejoran están en los primeros 7 días de haberse infectado, o por lo menos de la detección del COVID, y además no están presentando sintomatología aguda pulmonar. Esas son salvedades que no son pequeñas salvedades, sino que son de mucha importancia para poder determinar que efectivamente esta hipótesis pueda llevarnos a un camino en el que se detecte, ¿sí?, que funcione. Por ahora es una hipótesis, y es una hipótesis en un trabajo preliminar y en un trabajo que todavía tiene mucho por delante en todo el mundo. En la República Argentina, el Ministerio de Salud, el Hospital Italiano. Te apuro porque tenemos una conversación. Y el Hospital está, no tenía el dato, no sabía si estaba, por eso lo estaba estirando. Y el Hospital Alemán están llevando adelante protocolos muy serios para los cuales todavía hay mucho por esperar. Si está el doctor, lo vamos lo podemos a poner acá porque tenemos una conversación vía Zoom. Es así, el coordinador de la Dirección de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación. Señor doctor Daniel Fontana. Exactamente, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, espero haber sido lo más precisa que pude con estos datos, y lo que quiero preguntarle es, ¿cómo se tiene que mirar o cómo se tiene que emitir en realidad ese mensaje referido a la donación de plasma en este momento de la investigación en Argentina? Bueno, lo que dijiste vos es absolutamente correcto. El mensaje hay que cuidarlo, porque hay que informar muy bien a la comunidad, no hay que crear falsas expectativas. Es cierto que hay una esperanza muy seria en función del plasma. Fíjate que hoy estuve reviendo la última comunicación de Estados Unidos sobre 25.000 transfusiones, y todavía, a pesar de que han analizado 25.000 transfusiones, no pueden certificar la real efectividad del plasma. Lo que pudieron concretar y ver es que bajó un poco la mortalidad final en esos 25.000 pacientes, en función de haber visto que se transfundió precisamente lo que vos enunciaste. Los pacientes se transfundieron en forma más precoz y además mejoraron los cuidados en la práctica. En esos 45 días mejoraron los cuidados del paciente. Es decir, no se puede poner el sello de efectividad absoluta,
pero sí tener la esperanza que los pacientes tratados en esas etapas iniciales de la infección, sin llegar a tener daño pulmonar o multiorgánico y estar requiriendo un respirador, en ese momento esos anticuerpos que se le transfieren del paciente recuperado al paciente que tiene la enfermedad en curso pueden llegar a ser efectivos. Y eso es lo que se está estudiando en el mundo y se está estudiando, como bien vos dijiste, en ensayos clínicos que se están haciendo en el país, no solo el Ministerio de Salud, sino esos ensayos privados como el Hospital Italiano, el Hospital Alemán, el CEMIC, y te agrego la Fundación Infant, que también está haciendo un protocolo muy interesante para certificar efectividad del plasma. Conclusión, el mensaje tiene que ser ese, pero no tenemos que, digamos, bajar los brazos en buscar donantes, porque evidentemente si los protocolos pueden mostrar efectividad, en ese momento tenemos que estar preparados, ya tenemos que estar preparados para disponer de donantes y poder ir asistiendo a los pacientes. Doctor, es decir que es bueno que se avance con estos proyectos de ley, tanto nacional como en la provincia y en la ciudad. Sí, yo tengo la noticia de la tarde que tuvo aprobación de comisión el proyecto de Máximo Kirchner. Ya salió con dictamen favorable de comisión, con apoyo de todos los bloques, y se va a tratar en el recinto para esta media sanción. Claro que es de utilidad, y a pesar de que hoy no hay certificación de que el uso del plasma es efectivo, hay un protocolo que se está haciendo en todo el país que se llama de acceso extendido, es decir, es un protocolo que ya, más allá de los ensayos clínicos, se está transfundiendo a los pacientes con las mismas características que los ensayos clínicos. No es tan puntilloso en cuanto a la captación de información y datos, pero también nos van a dar una información sobre cómo responden los pacientes en etapas tempranas de la infección con el tratamiento con plasma. Es decir que, más allá de estar esperando los resultados de los ensayos clínicos, estos muy importantes que están haciendo en el país, también el uso en las mismas instancias clínicas que se está haciendo en varias provincias, en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Corrientes, en Chaco, en Misiones, en Santa Fe, esto también nos puede llegar a permitir, más allá, en forma paralela a los ensayos clínicos, la efectividad del plasma, no tan en forma segura, porque los ensayos clínicos tienen un doble ciego, tienen más detalles técnicos que es muy largo explicarlos, pero básicamente, si uno hoy transfunde plasma a un paciente y el paciente tiene mejorías y no hay un doble ciego para comparar al paciente que no se transfundió, uno no puede, y hubo además tratamientos intercurrentes asociados. La mejoría no se puede explicar solo por el plasma, porque quizás el paciente también le dieron corticoides, antirretrovirales, hidroxicloroquina. Es decir, los ensayos clínicos científicos son los que realmente certifican la efectividad. Los otros son indicios que también requieren un tiempo, y es bastante irresponsable con apenas 20, 30 transfusiones salir a decir que el plasma es efectivo y que hay una cura milagrosa, como es mi intención de tratar de aclarar esto a través de los medios. Doctor, un placer. Válida la aclaración, un placer, todo muy claro, y el mensaje difundido a la sociedad en este momento me parece que es muy esclarecedor. Absolutamente, y lo vamos a volver a convocar seguro hacia el futuro para saber cómo avanza y cómo sigue este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto, Lorena, te agradezco muchísimo. Agustín, te sigo siempre, así que un abrazo grande a los dos. Gracias, buenas noches, gracias por la comunicación. Bueno, rapidito ahora, sí, ahí nos vamos volando a Gustavo y nos va a contar qué pasa con los precios acá, en Hagamos Números, dale. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Vamos, vuela este programa. Contame, Gustavo. ¿Qué pasará con los precios? A ver, ¿qué va a pasar con los precios, Agustín? Bueno, primero vamos a repasar el comportamiento de los precios acá en la pandemia. Huevos, esto es Focus Market. Estamos trabajando con distintas fuentes para ir cruzando información. Pero ahí tenés, huevos 31,5%. De enero a junio, ¿eh? De enero a junio, ¿sí? Medio añito, huevo. 30,6% harina, el promedio de la categoría. El promedio de la categoría azúcar, el promedio de jabón en barra
y el promedio de desodorante. O sea, 31, 30, 26, 26 y 22. Esto es lo que aumentó de aquellos productos que no estaban en los precios máximos. Precios máximos que finalizan ahora el día 30. Ajá. Bueno, vamos a la próxima. Que se va a postergar, ¿no? Que presumimos que se posterga, pero hay mucha presión de la industria, ¿sí? Para y bueno, meterle algún toque. ¿Toque? Están pidiendo un toquecito, a ver si me mira acá la pantalla. Un toquecito, algunos piden del 15 y otros piden un toquecito del 25. Cosa que me está asustando. Touch. Los formadores de precios están con eso. ¿Y sabes cuál es el juego que hacen a veces? Por ejemplo, le cortan bonificaciones a los supermercados o generan ruptura de stock. Piden 100 unidades y le mandan solamente 50. Estos son los productos que más aumentó la demanda en unidades físicas durante la pandemia. Harina, yerba mate, pan, aceite, alcohol y jabón. ¿Qué quiere decir? Que en la economía, si estudiamos la ley de oferta y la demanda, en teoría estos productos, ya son los que tienen demanda fuerte. Tienen una buena demanda, o sea, tendría que no ser tan duro con los precios. Bueno, sin embargo, los precios aumentaron. Mirá el dato que te doy, la yerba mate que vos pusiste ahí. Ahora que el mate no se comparte más. Sí, señor. Hay más venta de yerba, porque antes nos juntábamos nosotros, tomábamos un mate. Ahora cada uno está con el suyo. Totalmente, hay más venta de yerba, creció. En promedio todos estos crecieron un 5%, la yerba mate creció más, creo que un 6,2%. Bueno, este es el escenario que se va a definir ahora. Nosotros cuando tomamos la semana pasada la canasta de bienes de consumidores libres, tomamos productos puntuales, que los más básicos y hiperbásicos. Este es el promedio de las categorías. Señores, hay que estar atentos a ver qué va a pasar con los precios. Con los precios que se vienen aumentos en los básicos, después hay otros que no y ya te lo fuimos contando, por eso el promedio está contenido. Bueno, nosotros se nos va el programa, no vuela, estamos ahí los tres en pantalla tripartita. Los saludos, le mandamos de acá mucha fuerza a Chiche, lo queremos pronto acá en el estudio compartiendo de nuevo. Mucha fuerza de nuevo. Chiche, un beso enorme desde acá y nosotros nos volvemos a ver mañana a las 11 de la noche como todos los días en esto que es Hagamos Números en la pantalla.